Vamos con la rueda de prensa del entrenador de Rubén Burgos. Vemos cómo se tuvo una pequeña valoración del encuentro. Bueno, lo primero, felicitar a Salamanca, creo que ha jugado un buen partido y que se ha levantado después de la dura derrota en Praga con carácter, encontrando más el acierto y sobre todo con muy buenos porcentajes en la pintura. Eso sí que nos duele un poco más. Creo que en eso hemos sido, sobre todo en la primera parte, no todo lo consistentes que queríamos, y el partido estaba a un punto, pero seguramente no en el guión que creíamos que nos favorecía más. Hemos rectificado algunos detalles al descanso y sí que hemos podido llevar el partido a más a la dureza, a posesiones más largas, cambios defensivos y de hecho el parcial 13-12 del tercer cuarto creíamos que nos podía ser favorable pensando en un final ajustado. Pero su salida de último cuarto ha sido buena. En lo ofensivo creo que nos han abierto un pequeño parcial ahí de 8 puntos que ha resultado definitivo. Creo que nuestras jugadoras han dejado toda la pista, tanto física como mentalmente, en concentración, y sí que es verdad que en estos partidos igualados de detalles, pues puntos no fáciles, porque nada es fácil, pero no hemos tenido en la segunda parte. Hemos mejorado la defensa, pero no hemos encontrado menos acierto en situaciones que eran buenas tomas de decisión, creo colectivas. Por lo demás, pues bueno, ahora a recuperarnos, a descansar, porque creo que el público sí ha reconocido el esfuerzo de las jugadoras al final, porque lo han dejado todo y lo que las selecciones nacionales les dejen para volver y continuar al máximo en la liga. No sé si este partido, el average no es tan amplio, pero dudo que la temporada, la fase regular, se decida como el año pasado, en que solo Avenida Valencia nos ganemos entre nosotras, porque los condicionantes son muy diferentes. El año pasado no viajábamos en Europa ningún equipo y, salvo las burbujas, y fueron solo 2, eso te beneficiaba en la preparación semanal de los partidos. Jugábamos en canchas que son duras y complicadas sin público, no jugabas en territorio hostil. Entonces creo que este año no transcurrirá igual la fase regular, pero bueno, de momento ellas han dado el primer golpe, son líder merecido y tendremos que ir allí a levantar este brecha. ¿Preguntas? Rubén, parlaves en una de les últimes rodes de premsa que la victòria també us apropava un poc més a la pròxima derrota i en un moment així venint Salamanca, Rebeca Allen, que finalment ha pogut jugar, però que ha estat moltes soles en molts aspectes, que ha faltat perquè hi haguera una segona jugadora que també aportara més en anotació, que és el que ha faltat sobretot en els minuts finals. Simplement encert. Jo crec que encert perquè han tingut molts llançaments que no caiguin, especialment després del descans. La nostra línia anotadora en la primera part era molt bona, molt per damunt de la nostra mitjana. I a lo millor cansanci. Jo també podia haver optimitzat les rotacions i haver fet que els jugadors arribin més fresques o trobar millors opcions i decisions en atac. Ho estudiarem, ho millorarem, perquè segurament ens veurem les cares més vegades en Salamanca. Però no crec que tinguem que pensar en alguna puntual, perquè crec que l'equip col·lectivament no ha jugat malament, ha compartit la pilota i ha trobat bons llançaments de jugadores que en aquestes posicions són efectives. Bueno, està clar que avui Rebeca ha estat especialment encertada, però no crec que l'equip hagi tingut un mal xoc. Puntualment sí, i crec que l'encert i el cansanci ens ha anat desunflant. Sí, hablabas de algunas inconsistencias, ¿no? No sé si crees que la clave del encuentro, una de las más importantes, ha sido pues la facilidad con que sus interiores anotaban y las nuestras no. Totalmente. Los puntos en la pintura, pocas veces encajamos ese número de puntos en la pintura, 44, y con alto porcentaje. Pues hemos de mejorar detalles defensivos, seguramente de la defensa bloque directo, más del juego interior, porque ha sido casi todo roles, continuaciones. Ellas son unas tiradoras, te llevan a un spacing muy abierto y nuestros automatismos defensivos no ha sido fácil ponerlos en práctica hoy, especialmente cuando Katie Lou Samuelson estaba en posición de 4. Cuando han jugado con Shante Evans, tal vez un poquito más. Pero bueno, son cosas a mejorar, a adaptarnos y a ir probando y a crecer, que para eso estamos. Parlant de l'aspecte de físic i sobretot en el joc interior, hi ha hagut un moment puntual o diversos moments en els que s'han defensat tant Raquel Carrera com Mariela Fasula, que ha sigut un moment de molta intensitat per part de les dues, contestant els canastes i parant molt bé. Crec que ha sigut un poquet també part de lo que li ha pogut passar a Raquel, que s'ha concentrat en alguns moments puntuals i aprofitar Fasula per tratar de fer hueco a les companyes. Bueno, Fasula està sent molt productiva i crec que en l'estadística avançada els assistents
me l'han marcat com a una de les jugadores que més punts per minuts fa, sense ser una de les que més juga. Estaven pendents de les seues finalitzacions, especialment a mà dreta, però no especialment a nota contra Raquel. Sí que és cert que Raquel estava cansada, el fet de les 4 faltes de Marí ens ha fet avançar aquesta rotació i jo podria haver fet que Raquel descansara un poc més abans del final i haver tornat a ficar a Marí en la pista, que crec que ha fet un bon partit. No crec que siga una falta de concentració de Raquel o una superioritat en aquest emparellament puntual per la segona part. ¿Una pregunta más? Como decías, el público ha reconocido el esfuerzo que se ha dejado el equipo en la pista. Tras 6 partidos sin conocer la derrota, justo ahora viene el parón. ¿Psicológicamente crees que es el mejor momento para que se recompongan con el descanso o hubiera sido mejor seguir? Bueno, nunca es un momento para perder. Ahora que nosotras no creo ni que nos hayamos descompuesto porque un partido contra Salamanca, si crees que vas a ganarlo y luego te quedas hundido, mal vas. Contra Salamanca puedes perder, igual que puedes ganar, pero vaya, el balance con ellas el año pasado estuvo muy igualado, son el actual campeón de liga, es algo que podía pasar, no queríamos que pasara, claro. Lo cierto es que sí, internamente cuando pierdes un partido y más este equipo que son mega competitivas, querrían jugar mañana el partido de vuelta, las conozco, pero tienen que focalizarse en el trabajo de selecciones, nosotros analizar pues puntos de mejora, maneras de trabajo, control de cargas, recuperar a las lesionadas, tanto las que se han podido participar como las que vienen tocadas, y crecer como equipo. Yo creo que si en la victoria queremos construir, en la derrota también, por supuestísimo. Muy bien, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos. Gracias.